Buenos días, alumnos de segundo de secundaria. El día de hoy vamos a ver el tema número 4 del curso de geometría. El tema se va a llamar polígonos, su clasificación y propiedades. ¿Sí? Muy bien. Para eso he dibujado acá una figura. Ustedes adivinen qué figura es, cómo se llama esta figura. Vamos a ver primero sus elementos. Primero vamos a ver los lados. Los lados vienen a ser la distancia de un punto o de un vértice hacia otro vértice. ¿Sí? Los lados vienen a ser de un punto hacia otro punto. Por ejemplo, acá tengo el lado AB. Del punto A al punto B sería el lado AB. Muy bien. Del punto B al punto C sería el lado BC. Acá sería el lado BC. Del punto C al punto D sería el lado CD. Acá sería el lado CD. Del punto D al punto E sería el lado DE. Acá sería el lado DE. Muy bien. Del punto E al punto F hay otro lado, sería el lado EF. Sería el lado EF. Y del punto F al punto A hay otro lado, sería el lado FA. Acá sería el lado FA. Muy bien, entonces hasta ahí podemos contar cuántos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este polígono tiene 6 lados. Muy bien, tiene 6 lados. Ahora vamos a hallar los vértices. Los vértices vienen a ser estos puntos que están pero individualmente. O sea, aquí tenemos el punto A, el vértice viene a ser el punto A, el otro viene a ser el punto B, el otro, el punto C, el punto D y el punto E, pero además hay otro, el punto F. ¿Cuántos vértices hay? Hay 6 vértices, ¿no es cierto? 6 vértices. Y lo vamos a poner por acá también. En total acá hay 6 vértices. Muy bien. Los ángulos internos. Los ángulos internos, alumnos, vienen a ser, por ejemplo, en la figura, un ángulo interno viene a ser esto. Viene a ser esto. ¿Sí? Todo esto de acá. El ángulo que está dentro de la figura. Para B sería todo esto. Para C sería todo esto. Y así, para D, para E y para E. Nosotros le vamos a colocar valores. Aquí le vamos a colocar teta. Aquí le vamos a colocar alfa. Aquí le vamos a colocar beta. Aquí le vamos a colocar phi. Aquí le vamos a colocar delta. Y aquí le vamos a colocar omega. ¿Sí? Ya tengo 6 ángulos internos y lo vamos a poner por acá. Muy bien. El primero fue, el ángulo interno fue teta. El otro fue alfa. El otro fue beta. Fue phi. Fue delta. Y fue omega. Ahí está. ¿Cuántos ángulos internos hay? Hay 6, ¿cierto? Hay 6. Muy bien. Ahora vamos a ver los ángulos externos. Los ángulos externos son los ángulos que están fuera de la figura. Por ejemplo, aquí hay un ángulo externo, aquí hay otro, por aquí hay otro, por acá hay otro, por aquí y por aquí. ¿Sí? Vamos a darle valores, pero en letras minúsculas. Aquí le vamos a llamar ángulo externo A, ángulo externo B, ángulo externo C, ángulo externo D, ángulo externo E y ángulo externo F. Entonces los ángulos externos para esta figura son ángulo externo A, el ángulo externo B, el C, el D, el E y el F. Muy bien. Las diagonales. Las diagonales en esta figura sería, alumnos, sería de un punto, o sea, de un vértice hacia otro vértice. ¿Sí? Es una recta. Por ejemplo, del vértice A al vértice B, F, es una diagonal. Otra diagonal sería del punto D, al punto A. Esa es otra diagonal. Ahí está. Otra diagonal sería del punto B al punto E. Acá hay otra diagonal. Pero también sería del punto B al punto D. También hay otra diagonal.
Una diagonal no puede ser de un punto hacia el punto que está al costado. No, tiene que ser al otro costado. O sea, de B a C no sería diagonal, eso sería lado. ¿Sí? BD sería una diagonal, BE sería otra diagonal, BF sería otra diagonal, pero BA no sería diagonal, sería un lado. Entonces, esta figura tiene muchas diagonales. Una de ellas es la diagonal AD. Vamos a poner algunas. La diagonal AD, la otra es la diagonal BF, otra es la diagonal BE, y así sucesivamente, ¿sí? Y así sucesivamente. Más adelante vamos a ver cuántas diagonales tiene un polígono exactamente. Muy bien, un polígono regular se dice que es aquel polígono que tiene lados, todos sus lados y ángulos iguales. Y ángulos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si un ángulo interno vale teta, todos los ángulos internos valen teta. Si un lado vale 5, todos los lados valen 5, ¿ok? En un polígono regular, todos los lados y sus ángulos son iguales. Son iguales. Entonces, ahora vamos a ver cómo se llaman los polígonos según su número de lados. Por ejemplo, acá, si yo tengo un polígono de 3 lados, tiene un nombre. Va a ser, o se va a llamar, triángulo, ¿no es cierto? Triángulo. Si yo tengo un polígono de 4 lados, eso se va a llamar cuadrilátero. Cuadrilátero. Muy bien. Si yo tengo un polígono de 5 lados, ¿se acuerdan cómo se llama? El polígono de 5 lados se llama, comienza con la P, pentágono. Pentágono, muy bien. Si yo tengo un polígono de 6 lados, se va a llamar hexágono. Acuérdate del sufijo. 6 viene de hexa. Penta es 5, ¿sí? Y así. Ahora vamos a ver un polígono de 7 lados, ¿cómo se llama? De 8, de 9, de 10, y así sucesivamente. El polígono de 7 lados se llama, vamos a ponerlo por acá, se llama heptágono. Heptágono. Hepta es de 7. El polígono de 8 lados se llama octógono. 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 ¿Sí? El de 9 lados se llama nonágono. Nonágono. El de 10 lados se llama decágono. Decágono. Muy bien, ¿cómo se llamará el de 11? El de 11 tiene un nombre. ¿Alguien sabe? El de 11 se llama un decágono. Uno más. El de 12, ¿cómo se llamará el de 12? Se llama dodecágono. Dodecágono. Si yo les digo, ¿cómo se llamará el polígono de 15 lados? ¿Cómo se llamará el polígono de 15 lados? Se llama pentadecágono. El de 20, ¿cómo se llamará? Se llama icoságono. 15 pentadecágono, 20 icoságono. Esos datos lo apuntan en un costado, ¿sí? Muy bien, eso sería la primera parte de la teoría. En la segunda parte vamos a ver las fórmulas.